Hay una pregunta que todo cristiano debería hacerse alguna vez. ¿De qué necesito ser salvado realmente? Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero muchas personas escuchan la palabra salvación y piensan, salvo de que tengo una casa, tengo trabajo, mi familia está bien, mis negocios funcionan, tengo salud. Entonces, ¿qué necesito que Dios salve? El problema es que la salvación bíblica va mucho más profundo que nuestras circunstancias externas. Puedes tener dinero y no poder dormir. Puedes tener una familia y estar destruyéndola con tus propias decisiones. Puedes tener éxito y continuar siendo esclavo de deseos que no consigues controlar. Puedes sonreír delante de todos y cuando llega la noche descubrir que dentro de ti existe una batalla que nadie conoce. Y ahí comienza el verdadero problema del ser humano. Muchas veces hacemos exactamente aquello que no queremos hacer, prometemos nunca más y volvemos, decimos esta fue la última vez y caemos nuevamente, nos avergonzamos, lloramos, intentamos controlarnos, pero después de algún tiempo aquello que parecía dormido vuelve a despertar. Por eso Bullón hace una advertencia importante: cuando veas a alguien caer, no digas demasiado rápido, ¿cómo pudo hacer algo así? Cuidado, porque tú tampoco sabes completamente de qué serías capaz si te apartaras de la gracia de Cristo. Dentro del corazón humano existen zonas que muchas veces ni nosotros conocemos, tendencias, deseos, impulsos, heridas. Una naturaleza pecaminosa que puede permanecer aparentemente silenciosa hasta encontrar la circunstancia adecuada para manifestarse. Por eso nadie debería mirar al pecador desde una posición de superioridad. No dices, yo jamás haría eso. Dices, Señor, gracias porque tu gracia me sostiene. Bullón recuerda el caso de un hombre que cometía crímenes terribles. Se acercaba a jóvenes con una apariencia normal diciendo que buscaba modelos para fotografías, después las atacaba y las asesinaba. Cuando finalmente la policía lo capturó, le preguntaron por qué hacía aquello. Su respuesta fue estremecedora. Él mismo no sabía explicarlo. Después de cada crimen se prometía nunca más. Pasaban días, semanas, sentía culpa, no podía dormir, pero después algo dentro de él volvía a despertar y otra vez hacía aquello que había jurado no repetir. Aquella historia lleva una pregunta mucho más cercana a nosotros de lo que nos gustaría admitir. ¿Por qué hago lo que no quiero hacer? Quizá tu problema no sea el mismo. Tal vez es una palabra que prometiste no volver a pronunciar, una relación que sabes que debes terminar, una adicción, un pensamiento, una reacción violenta, una mentira, un resentimiento que dices querer abandonar, pero sigues alimentando. Cada persona tiene su propia batalla. Y la Biblia llama a esa raíz profunda naturaleza pecaminosa. No significa que todos cometamos los mismos pecados. Significa que todos necesitamos ser salvados de algo que nuestras propias fuerzas no pueden resolver completamente. Por eso delante de Dios no existe pecado elegante y pecado vergonzoso. No existe un pecado que nos permita sentirnos superiores a otro ser humano. Pecado es pecado. Y la única esperanza del ser humano no está en pensar, yo soy suficientemente fuerte. Está en aceptar, necesito la gracia de Jesucristo. Esa es la salvación. Cristo no vino solamente para sacarte de una dificultad externa, vino para salvarte de aquello que te esclaviza por dentro, de esa fuerza que te lleva a prometer una cosa y hacer otra, de esa naturaleza que intenta gobernar tus decisiones. Y por eso la vida cristiana no empieza diciendo yo puedo, empieza diciendo Jesús, yo confío en ti.
Porque cuando entiendes de qué necesita ser salvado, la gracia deja de ser una doctrina bonita, se convierte en tu única esperanza. Pero entonces surge otra pregunta: ¿qué significa realmente creer en Jesús? Porque decir yo creo en Dios no es suficiente. La Biblia dice que incluso los demonios creen, saben que Dios existe, reconocen su poder. Pero ese conocimiento no significa entrega. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una fe verdadera y simplemente aceptar intelectualmente que Dios existe? La diferencia está en una palabra: confianza. Creer en Cristo no consiste solamente en decir sí, Jesús existe. Creer es avanzar hacia Él, descansar en Él, colocar la vida en sus manos. Bouillon utiliza una ilustración sencilla. Imagina un equilibrista que quiere atravesar las cataratas del Niágara caminando sobre una cuerda. La multitud observa. Él pregunta: ¿cuántos creen que puedo atravesar? Muchas manos se levantan, todos dicen sí creemos. Entonces el hombre pregunta: ¿quién quiere subir conmigo? Y de repente las manos desaparecen. Ahí se descubre la diferencia. Una cosa es decir creo que puedes. Otra muy diferente es decir confío tanto en ti que estoy dispuesto a colocar mi vida en tus manos. Eso es lo que Cristo pide. No simplemente que aceptes una doctrina acerca de Él. Quiere que confíes en Él. Y cuando confías comienza la vida cristiana. Pero aquí aparece otro problema. Muchas personas piensan: antes de bautizarme quiero estar seguro de que nunca más voy a cometer ningún error. Si esa fuera la condición, nadie podría bautizarse. Porque el bautismo no es un diploma que declara ya llegué a la perfección. Es el comienzo de un camino. No significa desde hoy nunca volveré a caer. Significa desde hoy decidí caminar con Cristo. El apóstol Pablo entendía esto perfectamente. Y Bouillon recuerda sus palabras en Filipenses. Pablo era uno de los grandes hombres del Evangelio, un hombre que había predicado, sufrido, trabajado, conocido profundamente a Cristo. Y sin embargo decía que todavía no había alcanzado la perfección, no afirmaba ya llegué, decía continúa avanzando, olvidando lo que queda atrás, extendiéndose hacia lo que está delante, prosiguiendo hacia la meta. Esa es una imagen extraordinaria de la vida cristiana. No es una estatua perfecta, es una persona caminando, a veces avanzando con seguridad, a veces tropezando, a veces cayendo, pero levantándose y continuando. Pablo no decía, como todavía tengo luchas, entonces Cristo no funciona. Al contrario, precisamente porque conocía sus luchas, seguía dependiendo de Cristo. Y eso responde a una de las preguntas más dolorosas de muchos creyentes. Si me entregué a Jesús, ¿por qué todavía fallo? Porque entregarte a Cristo no significa que ya terminaste el proceso. Significa que finalmente comenzaste. Un bebé no nace caminando. Primero nace. Después aprende a mantenerse en pie. Da un paso, cae, llora, se levanta, da otro paso, vuelve a caer. Ningún padre mira al niño y dice, qué fracaso, se cayó otra vez. Nunca aprenderá a caminar. Al contrario, lo anima, lo levanta, le extiende las manos, porque sabe que las caídas forman parte del aprendizaje. Lo mismo ocurre en la experiencia cristiana. Hay personas que quieren caminar espiritualmente antes de haber aprendido siquiera a dar los primeros pasos. Y cuando caen piensan, esto no es para mí, Dios no me acepta, soy un fracaso. No, si caíste, levántate. Si cometiste un error, reconoce el error, pide perdón, aprende y continúa caminando. La verdadera derrota no es tropezar. La verdadera derrota es decidir permanecer en el suelo. Bouillon recuerda el ejemplo de una persona que tenía muchas cicatrices por haberse caído repetidas veces cuando aprendía a caminar, pero finalmente aprendió. Nadie llega adulto pensando,
No voy a caminar porque cuando era niño me caí muchas veces. Las caídas no impidieron el aprendizaje, formaron parte de él y espiritualmente ocurre algo parecido. Quizá hoy todavía estás aprendiendo, todavía hay hábitos que vencer, decisiones que corregir, heridas que sanar, tentaciones que enfrentar. Pero no confundas proceso con abandono de Dios. Cristo no te llamó porque ya eras perfecto. Te llamó para caminar contigo hacia aquello que Él quiere hacer en tu vida. Por eso no preguntes solamente, voy a fallar otra vez. Pregunta, ¿a quién voy a tomar de la mano cuando falle? Porque la esperanza del cristiano no consiste en garantizar que jamás tropezará. Consiste en saber que Cristo continúa allí. Pablo seguía caminando, seguía avanzando, seguía dependiendo de Jesús. Y esa es la experiencia cristiana, creer, confiar, levantarse y continuar. Entonces aparece otra pregunta importante. ¿Qué sucede cuando una persona sabe que está viviendo mal, pero todavía no tiene fuerzas para ordenar completamente su vida? Bullion recuerda una experiencia en Panamá. Durante una reunión un hombre se acercó a él y le habló con total franqueza. Le dijo que tenía 3 mujeres. Una era su esposa, las otras 2 eran relaciones paralelas. Él sabía perfectamente que aquello estaba mal, no necesitaba que nadie se lo explicara. Su problema no era falta de información, su problema era tomar una decisión. Entonces dijo algo parecido a esto: pastor, yo sé que tengo que quedarme solamente con mi esposa. La pregunta era sencilla: ¿amas a tu esposa? Sí. Entonces había llegado el momento de decidir. No bastaba con reconocer el error, no bastaba con sentirse culpable, tenía que dar un paso. Porque hay personas que pasan años diciendo, sé que esto está mal, pero siguen viviendo exactamente de la misma manera. Y el conocimiento por sí solo no transforma. Cristo llama a una entrega, a una decisión. Pero Bullion también deja claro que Jesús no obliga a nadie. Dios puede tocar tu conciencia, puede permitir que enfrentes consecuencias, puede usar circunstancias dolorosas para despertarte, pero no te arrastra por la fuerza. Tú tienes que querer. Y muchas veces el problema es que esperamos hasta que la vida nos golpee demasiado fuerte. Entonces Bullion trae a la memoria la historia del rey Manasés. Manasés conocía el ambiente espiritual, conocía la historia de su pueblo, tenía delante las enseñanzas de Dios. Sin embargo, se apartó profundamente, se dejó llevar por prácticas paganas, adoptó costumbres que estaban completamente alejadas de la voluntad de Dios. Llegó a extremos que parecían imposibles para alguien que había tenido tanto conocimiento. Desde el punto de vista humano, uno podría mirar a Manasés y decir, para este hombre ya no hay esperanza. Pero la historia todavía no había terminado. Llegó un momento en que las circunstancias se volvieron terribles. Fue capturado, humillado, llevado como prisionero. Y cuando finalmente se vio sin poder, sin prestigio, sin control y sin salida, hizo algo que antes no había querido hacer: clamó a Dios. Entonces Bullion plantea una pregunta incómoda: ¿será necesario que la vida llegue a colocarnos una soga en la nariz para que finalmente busquemos a Dios? ¿Por qué esperar tanto? ¿Por qué esperar perder la familia? ¿Por qué esperar destruir la salud? ¿Por qué esperar llegar al fondo? ¿Por qué esperar que todas nuestras seguridades desaparezcan para decir, Señor, te necesito, si hoy puedes volver a Cristo? ¿Por qué postergar? A veces Dios permite que ciertas consecuencias nos alcancen, no porque disfrute nuestro sufrimiento, sino porque nuestro orgullo puede ser tan grande que solamente cuando descubrimos que ya no controlamos nada, empezamos a escuchar. Manasés había despreciado durante años las oportunidades, pero en su angustia recordó a Dios.
y Dios todavía lo escuchó. Ahí aparece nuevamente la gracia. No una gracia que diga que el pecado no importa, sino una gracia que dice, aunque hayas ido muy lejos, todavía puedes volver. Eso también responde al miedo de muchas personas que desean entregar su vida a Cristo. Pastor, y si vuelvo a fallar, Bullón cuenta de un hombre que había fumado toda su vida. Se acercó después de una predicación y dijo, pastor, este fue mi último cigarrillo. Había fumado apenas minutos antes. Humanamente alguien podría burlarse. ¿Cómo vas a cambiar si hace 5 minutos estabas fumando? Pero la cuestión no era cuántos minutos habían pasado. La cuestión era en quién estaba colocando ahora su confianza. Una persona puede venir a Cristo todavía cargando años de hábitos, todavía con debilidades, todavía con consecuencias, todavía con una historia complicada. Pero si abre el corazón, la obra puede comenzar. Cristo no dice primero arréglate y después ven. Dice ven y comenzaremos a trabajar. La transformación no empieza cuando ya venciste todo. Empieza cuando admites que solo no puedes. Y por eso no deberías esperar a convertirte en la persona perfecta antes de tomar una decisión por Jesús. Si esperas eso, nunca comenzarás. Tal vez estás pensando, primero tengo que resolver mi matrimonio. Primero tengo que dejar este hábito. Primero tengo que arreglar mi carácter. Primero tengo que vencer esta lucha. No. Primero necesitas a Cristo, después viene el camino, después vienen las decisiones, después viene la restauración, después viene el aprendizaje. La vida cristiana no comienza diciendo, ya solucioné todo. Comienza diciendo, Señor, aquí estoy, ayúdame. Manasés necesitó llegar a la humillación para hacerlo. El hombre de Panamá necesitó enfrentar una decisión. El fumador necesitó creer que Cristo podía comenzar una nueva obra aun cuando su último cigarrillo todavía pertenecía a unos minutos atrás. La pregunta para ti es más sencilla, ¿cuánto más necesitas esperar? Porque si hoy escuchas la voz de Cristo, hoy puedes comenzar a caminar con Él. No mañana cuando seas perfecto, no dentro de un año cuando tengas todo resuelto. Hoy, con tus luchas, con tus errores, con tus debilidades, pero con una decisión verdadera, Jesús, quiero confiar en ti y comenzar a caminar contigo. Pero hay situaciones en las que una persona se entrega a Cristo y descubre algo doloroso. No todo lo que hizo en el pasado puede ser corregido de la misma manera. Hay consecuencias, hay decisiones antiguas, hay relaciones que cambiaron. Hay circunstancias que ya no pueden retroceder en el tiempo. Bullón plantea precisamente ese tipo de caso. Imagina una persona que años atrás abandonó un matrimonio, después rehizo su vida. Pasaron décadas, ahora conoce a Cristo. Reconoce que en el pasado tomó decisiones equivocadas, quiere hacer las cosas correctamente, pero la realidad actual es mucho más compleja. Tal vez han pasado 40 o 50 años. La otra persona rehizo también su vida, quizá ni siquiera sabe dónde vive. Y entonces surge una pregunta. Por tanto, una cosa, es decir, no puedo corregirlo porque las circunstancias ya no me lo permiten. Y otra completamente diferente, es decir, no quiero corregirlo porque no quiero. Dios conoce esa diferencia. Él conoce el corazón. Sabe cuando una persona está buscando sinceramente hacer lo correcto y cuando solamente está inventando una excusa para continuar haciendo lo que quiere. Y eso nos lleva al centro del Evangelio. La salvación está en las manos de Cristo. No significa que nuestras decisiones no importen. No significa que podamos usar la gracia como una excusa. Significa que hay situaciones en las que ya no puedes reconstruir literalmente todo lo que destruiste años atrás. No puedes regresar al pasado. No puedes borrar decisiones.
No puedes cambiar mágicamente las circunstancias, pero puedes entregar a Cristo el corazón de hoy. Puedes reconocer, arrepentirte, buscar la voluntad de Dios dentro de la realidad que ahora existe y confiar en su gracia. Eso exige una honestidad profunda, porque a veces decimos no puedo, pero en realidad significa no quiero, no puedo perdonar. Tal vez significa no quiero perdonar, no puedo dejar esto. Tal vez significa no quiero renunciar, no puedo volver. Quizá la verdad sea no quiero volver. Y Dios conoce perfectamente la diferencia. Por eso la verdadera entrega no consiste en repetir palabras religiosas, consiste en poner delante de Cristo la voluntad. Decir, Señor, si hay algo que puedo hacer, quiero hacerlo. Si existe algo que debo abandonar, muéstramelo. Si existen consecuencias que ya no puedo reparar completamente, las pongo en tus manos. Pero no quiero engañarte. Quiero ser sincero contigo. Bullón lleva esta idea todavía más lejos. ¿Qué sucede con alguien que físicamente no puede cumplir una ceremonia como el bautismo? Imagina una persona enferma, postrada, sin posibilidad de levantarse de una cama. Conoce a Cristo, cree, quiere entregarse, desea ser bautizada, pero su cuerpo ya no se lo permite. Está perdida porque no consiguió llegar al agua. Bullón responde desde el principio que ha venido defendiendo la salvación, está en Cristo. Dios mira el corazón, mira la fe, mira la entrega. No se trata de despreciar el bautismo, Jesús mismo lo enseñó. Pero una cosa es rechazar conscientemente aquello que Dios pide, otra es querer obedecer y encontrarse físicamente imposibilitado para hacerlo. El problema nunca fue una incapacidad real. El problema es cuando el corazón dice, sé lo que Dios me pide, puedo hacerlo, pero no quiero. Ahí vuelve a aparecer la necesidad de confianza. Porque la vida cristiana no consiste en construir una lista perfecta de méritos y después presentarla delante de Dios. Consiste en colocar la vida en las manos de Jesucristo. Por eso alguien puede llegar a un momento extremo de su existencia y decir, Señor, no tengo tiempo para arreglar décadas. No puedo regresar, no puedo reconstruir todo, pero te entrego lo que todavía tengo en mi corazón. Y para Bullón ahí vuelve a aparecer la maravillosa gracia de Cristo, no una gracia barata, no una gracia que justifica seguir voluntariamente en el pecado, sino una gracia capaz de alcanzar a quien se rinde sinceramente. Tal vez tú estás cargando una historia complicada y piensas, yo ya arruiné demasiado, mi vida está demasiado enredada, ya pasó demasiado tiempo. ¿Cómo voy a arreglar todo? La respuesta no es fingir que el pasado no importa. La respuesta es tampoco convertir el pasado en una barrera más grande que Cristo. Empieza por lo que sí puedes hacer. Reconoce lo que estuvo mal. Pide perdón donde sea posible. Corrige lo que todavía puede corregirse. Abandona aquello que sabes que debes abandonar. Y aquello que realmente ya no puedes cambiar, entrégalo a Dios. Porque existe una diferencia enorme entre una persona rebelde y una persona arrepentida que está viviendo con consecuencias que ya no puede borrar. Dios conoce esa diferencia y por eso la seguridad no debe descansar en la perfección de tu historia, debe descansar en Jesucristo. Bullón vuelve una y otra vez al mismo punto, no eres salvo, porque lograste reconstruir perfectamente toda tu vida. Eres salvo porque confías en Cristo y precisamente porque confías en Él, ahora deseas obedecerle en todo lo que todavía está en tus manos. Esa es la gracia verdadera. No elimina la responsabilidad, la transforma. Ya no obedeces para comprar salvación, obedeces porque has encontrado al Salvador. Y cuando algo está fuera de tu alcance, no huyes de Dios, te acercas más y dices, Señor, tú conoces mi corazón, haz conmigo lo que yo ya no puedo hacer por mí mismo.
después de explicar que la salvación descansa en la gracia de Cristo, Bullón lleva el mensaje a una decisión personal, porque llega un momento en que ya no basta con entender, hay que responder. Puedes haber escuchado acerca de Jesús durante años, puedes conocer la doctrina, puedes saber que necesitas cambiar, puedes incluso reconocer que por tus propias fuerzas no consigues vencer ciertas luchas. Pero finalmente aparece una pregunta: ¿qué vas a hacer con Cristo hoy? Bullón vuelve a insistir en algo esencial: Jesús te ama, no te está esperando cuando hayas arreglado completamente tu vida. No te está diciendo primero deja de caer, después ven. Te llama ahora con tu historia, con tus luchas, con tus dudas, con tus heridas, pero también con una decisión sincera de caminar con Él. Quizá estás pensando: todavía necesito tiempo, más adelante voy a ordenar mi vida, primero tengo que resolver algunas cosas. Pero la vida cristiana nunca comienza cuando todo está perfectamente resuelto. Comienza cuando dices: Señor, necesito que me ayudes a caminar. Eso es lo que Bullón pide en la parte final del mensaje. No una promesa orgullosa: nunca más voy a fallar, sino una oración humilde: Señor, ayúdame, porque ya hemos visto que el cristiano también puede tropezar. Pablo todavía estaba avanzando. El niño aprende a caminar cayendo y levantándose. El hombre esclavizado por un hábito necesita confiar en Cristo. La persona con un pasado complicado tiene que colocar lo que ya no puede resolver en las manos de Dios. Entonces el mensaje vuelve al punto de partida. La salvación consiste en confiar en Jesucristo. No en confiar en tu fuerza, no en confiar en una vida sin errores, no en confiar en que jamás volverás a tener una lucha. Confiar en Cristo. Y esa confianza se demuestra dando un paso. Tal vez hoy tu paso sea entregar finalmente tu vida, tal vez sea regresar, tal vez sea dejar de huir, tal vez sea reconocer: Señor, yo no puedo seguir intentando hacerlo todo solo. Bullón hace entonces una invitación a quienes quieren avanzar un poco más, a quienes desean decir: Jesús, ayuda mi caminata cristiana, a quienes están cansados de prometer y fracasar, a quienes quieren continuar aunque todavía no hayan llegado, porque lo importante no es poder decir: ya soy perfecto. Lo importante es poder decir: sigo caminando con Cristo. Tal vez caíste ayer, levántate hoy. Tal vez no entiendes todo, confía en Él. Tal vez todavía existe una lucha dentro de ti. No huyas de Jesús por causa de esa lucha. Acércate más, porque si esperas estar completamente sano para buscar al médico, nunca irás. Si esperas ser perfecto para buscar a Cristo, nunca comenzarás. Jesús no está llamando solamente a los que parecen fuertes, está llamando precisamente al que reconoce: Señor, necesito de ti. Y si esa es tu oración hoy, entonces no postergues, da el paso, abre el corazón, entrégate una vez más y dile: Señor Jesús, ayúdame a continuar. No quiero confiar en mis propias fuerzas. No sé cuántas veces todavía voy a tropezar, pero quiero caminar contigo. Levántame cuando caiga, enséñame a confiar en tu gracia y llévame hasta el final, porque la vida cristiana no es la historia de una persona que nunca cayó, es la historia de alguien que aprendió dónde levantarse, y ese lugar siempre será Jesucristo. Nota editorial: el archivo original termina en la invitación final del sermón. Por eso esta parte 6 no contiene un nuevo bloque del discurso fuente. Es una extensión narrativa construida únicamente a partir del mensaje final ya expresado por Bullón, sin añadir nuevas historias ni doctrinas. Hay momentos en los que el mayor obstáculo para acercarnos a Cristo no es el pecado que cometimos, es pensar que primero tenemos que resolverlo todo para después venir a Jesús. Y ahí volvemos a equivocarnos, porque si pudiéramos salvarnos solos, no necesitaríamos un Salvador. Si pudiéramos vencer cada lucha con nuestra propia voluntad, la gracia sería innecesaria.
Si pudiéramos reconstruir completamente nuestra vida antes de venir a Cristo, entonces Cristo llegaría cuando ya no lo necesitáramos. Pero el Evangelio funciona exactamente al contrario. Ven porque necesitas ayuda. Ven porque todavía tienes luchas. Ven porque no has llegado. Ven porque sabes que todavía existe dentro de ti aquello que no consigues vencer solo. Bouillon ha insistido durante todo el mensaje en una idea: la vida cristiana no es una demostración de perfección humana, es una caminata de confianza. Hoy avanzas, mañana puedes tropezar, después vuelves a levantarte, pero no abandonas la mano de Cristo. El error de muchas personas es creer que una caída invalida todo el camino. Volví a cometer el mismo error. Entonces, nunca voy a cambiar. Tal vez Dios ya se cansó de mí. Pero la pregunta correcta no es solamente cuántas veces caíste. La pregunta es, ¿hacia dónde estás caminando? Pablo decía que todavía no había alcanzado la meta, continuaba avanzando. Y esa imagen debería liberar a quien vive atormentado pensando que Dios solo acepta personas que ya terminaron el proceso. No, Dios trabaja con personas que están caminando. Por eso hoy quizás no necesitas hacer una promesa espectacular. Tal vez solamente necesitas decir: Señor, aquí estoy otra vez. No tengo todo resuelto. Todavía tengo miedo, todavía tengo hábitos que necesito vencer. Todavía existen decisiones que debo corregir, pero ya no quiero caminar lejos de ti. Eso es fe. No afirmar que eres fuerte, sino confiar en aquel que sí lo es. Y si ayer dijiste nunca más, pero caíste otra vez, hoy no te escondas, levántate, acércate, reconoce, entrega, continúa. Porque la gracia no fue dada solamente para el día en que comenzaste, la necesitas durante todo el camino. Por eso el cristiano no vive diciendo: yo puedo solo. Vive aprendiendo a decir cada día: Jesús, quédate conmigo. Y quizá esa sea la oración más sincera con la que puedes continuar hoy: Señor, no quiero abandonar el camino. Cuando sea débil, sosténme. Cuando caiga, levántame. Cuando tenga miedo, recuérdame que tu gracia es mayor que mi debilidad. Yo todavía no he llegado, pero quiero seguir caminando contigo, porque mientras sigas mirando hacia Cristo, la historia todavía no terminó. Nota editorial: el archivo original ya terminó. Esta parte 7 continúa únicamente como desarrollo narrativo del mensaje que Bouillon ya había establecido, sin atribuirle nuevas historias ni contenido que no aparece en la fuente. Hay una diferencia enorme entre caer y rendirse. Caer significa que todavía estás en la lucha. Rendirse significa decidir que ya no vale la pena continuar. Y muchas personas abandonan el camino cristiano no porque hayan dejado de creer en Dios, sino porque se cansaron de decepcionarse a sí mismas. Intentaron cambiar, prometieron, lloraron, volvieron a intentarlo. Y después de una nueva caída pensaron: ya no tiene sentido. Pero precisamente ahí necesitas recordar qué significa la gracia. La gracia no existe porque eres fuerte, existe porque eres débil. No fue creada para premiar una vida impecable. Fue dada para sostener al pecador que reconoce que necesita a Cristo. Por eso el cristiano maduro no es el que afirma: ya no tengo luchas. Es el que ha aprendido: cuando llegan mis luchas, sé dónde correr. Y corre a Jesús. No huye de Él. No se esconde, no espera sentirse digno, se acerca porque sabe que lejos de Cristo será todavía más vulnerable. Muchas personas hacen exactamente lo contrario: caen, sienten vergüenza, dejan de orar, dejan de leer la Biblia, dejan de congregarse, se alejan precisamente de la única persona que podría ayudarlas a levantarse. Es como un enfermo que deja de visitar al médico porque se siente demasiado enfermo. No tiene sentido. Si fallaste, necesitas más a Cristo.
Si estás débil, necesitas más comunión. Si estás confundido, necesitas más dirección. Si estás herido, necesitas más gracia, no menos. Y quizá hoy una de tus luchas sea una de esas que nadie conoce. Todos piensan que estás bien. Sonríes, trabajas, hablas, pero dentro de ti hay una batalla y tú mismo estás cansado de repetir: esta vez sí voy a vencer. Tal vez necesitas dejar de repetirlo de esa manera. No digas solamente yo voy a vencer. Di: Señor, necesito que tú me sostengas mientras camino, porque la vida cristiana no se trata de demostrar cuánto puedes resistir sin ayuda. Se trata de aprender cuánto necesitas depender de Cristo. Eso también cambia la manera en que miras a los demás. Cuando entiendes tu propia debilidad, dejas de juzgar tan rápido. Ya no miras a quien cayó diciendo cómo pudo. Empiezas a pensar: yo también necesito la gracia que esa persona necesita. Y entonces aparece la compasión. No justificas el pecado, pero tampoco destruyes al pecador, lo ayudas a levantarse, porque sabes lo que significa luchar, sabes lo que significa sentirse indigno, sabes lo que significa necesitar otra oportunidad, y eso transforma también a la iglesia. Una comunidad cristiana no debería ser un museo de personas que aparentan perfección. Debería ser un lugar donde personas imperfectas aprenden a caminar juntas con Cristo. Uno ayuda al otro, uno ora por el otro, uno levanta al otro, uno recuerda al otro. No te quedes en el suelo, porque todos estamos avanzando hacia la misma meta, todavía no hemos llegado. Pero Cristo no abandonó la obra, y ahí está nuestra esperanza. No en que nunca más cometeremos errores, sino en que Dios continuará trabajando mientras permanezcamos en sus manos. Por eso, si hoy estás cansado de ti mismo, no conviertas ese cansancio en abandono, conviértelo en dependencia. No digas ya no puedo, di: Señor, yo solo no puedo. Hay una diferencia enorme. La primera frase termina en desesperación. La segunda abre la puerta a la gracia. Y mientras sigas dispuesto a levantarte, seguir aprendiendo, seguir confiando y seguir caminando, Cristo todavía puede continuar transformando tu historia. Nota editorial: el archivo original terminó antes de esta sección. Esta par 8 funciona únicamente como cierre narrativo basado en las ideas ya expresadas en el sermón, sin presentar nuevas historias como si pertenecieran al material original. Al final la pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué hago aquello que no quiero hacer? Porque existe dentro de nosotros una lucha real. Queremos hacer lo correcto, prometemos cambiar, intentamos dominar ciertos deseos. Y algunas veces descubrimos con dolor que nuestras fuerzas no son suficientes, pero el Evangelio no termina ahí. Cristo no vino solamente para mostrarte que tienes un problema, vino para convertirse en tu esperanza. Por eso la solución no consiste en repetir 1000 veces: voy a ser fuerte. La solución comienza cuando dices: Jesús, yo no puedo solo. Ahí empieza la verdadera dependencia. Tal vez te entregaste a Cristo y después volviste a caer. Tal vez te bautizaste y descubriste que todavía existen batallas dentro de ti. Eso no significa automáticamente que tu entrega fue falsa. Significa que estás caminando. Pablo mismo reconocía que todavía no había alcanzado la meta, seguía avanzando. La vida cristiana no es llegar inmediatamente a la perfección. Es continuar caminando hacia Cristo, y cuando tropiezas no tienes que huir de Él, tienes que correr hacia Él, porque Jesús no es solamente el punto de partida, es también quien te sostiene durante el camino. Quizá hoy llevas una culpa que nadie conoce, un hábito que has intentado abandonar, una decisión de la que te arrepientes, una historia que no puedes reconstruir completamente y piensas: tal vez ya fui demasiado lejos,
pero mientras exista un corazón dispuesto a volver, todavía existe una puerta abierta hacia la gracia. No uses esa gracia para justificar el pecado, úsala para levantarte. No digas como Cristo perdona, puedo seguir haciendo lo mismo. Di porque Cristo me ama, quiero continuar caminando con Él. Esa es la diferencia. La gracia verdadera no elimina el deseo de obedecer, lo despierta. Y tampoco necesitas esperar a sentirte perfecto para dar el próximo paso. Da el paso ahora. Tal vez hoy es un paso pequeño, una oración, una confesión, una decisión, un regreso, pero hazlo. Porque muchas vidas se destruyen no por falta de oportunidades, sino por decir siempre mañana. Mañana voy a cambiar, mañana voy a volver, mañana voy a entregarme, mañana voy a ordenar mi vida. Pero nadie te prometió mañana. Si hoy escuchas la voz de Cristo, responde hoy. Y si todavía tienes miedo de fracasar, recuerda algo: Cristo nunca te pidió que confiaras en tu capacidad de no caer. Te pidió que confiaras en Él. Por eso la oración final no necesita ser complicada. Puede ser simplemente: Señor Jesús, aquí estoy. Tú conoces mis luchas. Sabes cuántas veces prometí y fallé. Sabes lo que quiero hacer y también aquello que todavía me vence. No quiero seguir huyendo. No quiero caminar solo. Toma mi vida. Sosténme cuando sea débil. Levántame cuando caiga. Enséñame a confiar en tu gracia y ayúdame a seguir avanzando hasta el final. Porque la esperanza cristiana no está en poder decir: nunca más tuve una lucha. Está en poder mirar hacia atrás y decir: cada vez que necesité levantarme, Cristo estuvo allí. Ese es el Evangelio. No la historia de seres humanos perfectos, sino la historia de un Salvador perfecto que continúa trabajando con seres humanos imperfectos. Por eso, aunque hoy todavía estés luchando con aquello que no quieres hacer, no abandones la caminata. Mira a Cristo, confía en Cristo, camina con Cristo. Y cuando caigas, vuelve a levantarte, porque tu seguridad no está en que eres suficientemente fuerte, está en que la gracia de Jesús es mayor que tu debilidad.